Cálculo de la infiltración en atajados. Un atajado es normalmente una estructura pequeña, ¿ya? Esa es la palabra pequeña, donde el material que retiene el agua es un suelo con características impermeables. Para poder aplicar esta metodología, para poder utilizar esta ecuación que aquí les estoy marcando con verde, el terreno tiene que ser homogéneo, o sea, el tipo de suelo tiene que ser homogéneo. Esto quiere decir que los atajados tienen que ser pequeñitos y estar impermeabilizados por el mismo tipo de material. O sea, que no lo puedes aplicar esta formulita en reservorios o represas, no, porque el reservorio o la presa necesita otro tipo de cálculo, ¿ya? Las grandes estructuras que retienen agua, represas o presas o lagos artificiales, tienen muchísima variedad de suelo e incluso vegetación, entonces no aplica, ¿ya? Entonces esta formulita para atajados solamente, o sea, son estructuras pequeñas, ¿no? Pequeñas. O sea, esta no aplica para presas, ¿ya? No aplica para presas. Es lo primero que te coloco sus límites de aplicación. Ahora, un pequeño atajado puede tener estas dimensiones, ¿no? 100 por 100, 50 por 50, 20 por 30, 80 por 70. Hay grandes igual, ¿no? Hay grandes, más grandes que estas, puede ser unos 200 por 300. Investigar en internet, tajados vas a encontrar muchísimos, ¿ya? Y con eso se puede calcular el área. El área es el que interesa porque es por ahí por donde sucede o aparece la mayor cantidad de infiltración. Y siempre tiene una altura. Generalmente los atajados, como son estructuras pequeñas, tienen un muro, en muchos casos del mismo material, y en otros casos se puede colocar de mampostería de piedra e incluso alguna estructura con cemento, ¿no? Que no sea muy caro, que no tenga un costo muy elevado, ¿ya? Entonces aquí para el ejercicio 3 metros, ¿no? Entonces tengo sus dimensiones, puedo calcular su área, tengo su altura y tengo su volumen. Listo. Es importante definir el tipo de suelo que se utiliza para poder revestirlo. Generalmente estos se excavan en lugares donde ya el suelo natural tenga características impermeables, pero en caso que no tenga, se puede traer de otra parte, ¿no? Transportar en volquetas y colocar en capa aproximadamente entre 20 y 30 centímetros, revistiendo todo el fondo sobre todo, y también en algunos casos también las paredes, ¿no? Los taludes, que sería más correcto, ¿ya? Y en función al tipo de material que se esté usando para el revestimiento, para la impermeabilización, que puede ser del lugar o de otra parte, generalmente es la arcilla, por sus características impermeables, se determina de tablitas su coeficiente, ¿no? Su coeficiente de permeabilidad. En este caso, 2.084 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo, ¿ya? Es un dato promedio que tú tienes que investigar, ya tienes que investigar, porque hay diferentes tipos de arcillas, entonces cada uno puede que tenga otros valores un poco diferentes a este, ¿no? Entonces, yo te muestro aquí un valor más o menos, ¿ya? La infiltración es una pérdida de agua del atajado, ¿no? El atajado, por decir, puede estar con unos 3 metros llenito y por infiltración pierde tanto. O sea, es algo negativo la infiltración para el atajado. Se trata de evitar, por eso es que se impermeabiliza, ¿ya?
Y entonces la idea es saber cuánto va a perder por infiltración, porque esa agua no lo vas a poder utilizar, ¿no? Entonces se calcula siempre en un determinado tiempo. ¿Cuánto perderá en un día? ¿Cuánto perderá en un mes? ¿Cuánto perderá en 2 meses o en el año? Entonces aquí en el ejemplo te puse, vamos a calcular en 2 meses. En los meses de febrero y marzo, ¿cuánto es que pierde de infiltración? Entonces aquí en la tablita simplemente coloqué febrero cuántos días tiene y lo convertí en segundos. En marzo cuántos días tiene y lo convertí en segundos. Así puedes calcular para cualquier mes, para enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, para toditos, para algunos, solo los que necesites. A veces los atajados no están en operación todo el año, solamente funcionan meses, 6 meses, 8 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Y si pueden retener muchísima agua, tal vez un año, ¿no? Hay de todo tipo según las características del lugar. Si son alimentados por un río a través de tu río canal, puede que tengan todo el año. Y si solamente son alimentados por las aguas de lluvia que hay en los alrededores y conducidos al atajado, puede que solamente operen entre 3 a 6 meses. Ya es variable también eso. Aquí coloco el total, ¿no? Total. Puedo analizar mes a mes por separado o puedo analizar con el total de tiempo, ¿ya? Con el total de tiempo. Ahora, la ecuación es muy sencilla. El volumen de infiltración es igual al coeficiente de permeabilidad del suelo por el área superficial por el tiempo. ¿Cuál coeficiente? Este, el que tú vas a investigar para diferentes tipos de arcillas. Área superficial, esta área, la base. ¿En qué tiempo quieres calcularlo? Para un día, para un mes, para 2 meses, para un año, ahí. ¿En qué unidades? En segundos aquí entra. El tiempo en segundos. El área superficial en metro cuadrado, el coeficiente K en metro sobre segundo, ¿no? Unidad de velocidad, cuánta de agua, a qué velocidad o con qué capacidad puede infiltrar el agua en el suelo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, en esas unidades son las que se trabajan. Entonces ya teniendo esos datos de coeficiente K, el área, el tiempo en las unidades que acabo de decirles, y te calcula el volumen, ¿no? Automáticamente es muy sencillo la fórmula. 1062 metros cúbicos en todo este periodo es lo que se perdería por infiltración, ¿ya? Y muchas veces necesitas en altura cuánto se pierde. Es más fácil, cualquier persona la que está aquí más fácil va a poder entenderlo si tú lo dices, pierde 5 centímetros o pierde 1 metro de altura, ¿no? Es más visible, digamos. Incluso puedes colocar aquí una regla graduada y ahí se puede medir, ¿no? Cuando está abierta la tubería que sale para regar los cultivos, cuánto baja, ¿no? Y cuando está cerrada la tubería que sale para los cultivos y esto aún así baja, se está perdiendo por evaporación y por infiltración. ¿Cuánto será por infiltración? Con la formulita tú vas a ver, ¿no? Y para poder sacar en altura simplemente tengo que dividir el volumen calculado entre el área del atajado. Lo divido entre el área del atajado, que lo tengo ahí, y ya sé que equivale a 0.11 metros. ¿Ya? Entonces de un volumen, si es que estuviese lleno, ¿no? De un volumen total de 30.000 cubos, 1062 metros cúbicos se perderían en esos 2 meses por infiltración. En altura de los 3 metros se perdería 0.11. No siempre el atajado va a estar con 3 metros, ¿no? Te puedo pedir que analices cuando el atajado esté, por decir, a 1.3 metros de agua, ¿no? Y cuánto bajaría de nivel. Entonces tú haces todo este cálculo y sacas la altura total que corresponde a ese volumen y le restas, ¿no? 1.3 metros menos 0.11 y cuánto me queda al final de esos 2 meses, ¿ya? Entonces, las pérdidas por infiltración se tratan de evitar utilizando una buena arcilla. En casos en que no haya una arcilla de buena calidad cerca,
el transporte es carísimo, entonces a veces se prefiere revestirlo con este tipo de materiales sintéticos, ¿no? Muy usados últimamente, ¿ya? Pero que hay que tener el cuidado de no golpearlo, ¿no? Es mejor cerrarlo, cerco perimetral, y que nadie pueda entrar ahí a jugar, ¿no? A romper, aparte que se pueden ahogar si es que no saben nadar, ¿ya? Pero se puede impermeabilizar. En estos casos la infiltración podría ser cero, ¿no? O casi cero, ¿no? Si ya no interesa. Aquí interesaría calcular la evaporación, pero ese es otro tema, ¿ya? Entonces con eso queda explicado cómo se puede estimar la infiltración en atajados, en pequeños reservorios de agua.